Familia de la Mar en español, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión una vez más. A través de estos medios les damos la bienvenida no solamente a ustedes, pero también a cada una de las personitas que tienen a bien acompañarnos. En esta ocasión pues vamos a seguir adelante comunicándonos de esta manera. Quiero decirles que Familia de la Mar en español les extraño mucho. Me da un poco de tristeza, ¿verdad? Estar haciendo las cosas de esta manera y más que no estaba acostumbrado. Pero le damos gracias a Dios por poder hacer las cosas de esta manera. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Se pronostica que las cosas van a empeorar. Eso solamente Dios lo sabe, pero de que la situación es real. De que hay miedo, es real. Entonces, usted y yo que hemos entregado nuestra vida al Señor, necesitamos ponernos a salvo del miedo. Porque de que el miedo es real, es real. Hay gente con mucho miedo, hay gente que ya no quiere salir de sus casas por miedo. Hay mucha gente, por millones de personas aquí, solamente en los Estados Unidos, que han perdido sus empleos, no saben cómo van a hacerle para pagar sus rentas, para comprar cosas necesarias. Y hay miedo y el miedo es en realidad, pues es real, ¿verdad? Pero los que hemos confiado en el Señor sabemos de que el Señor está en control de todo. Él sabe lo que está haciendo, Él es un Dios soberano y espero yo en esta ocasión transmitirle un mensaje de esperanza. Estamos ya por entrar a una semana muy importante donde algunos de nosotros tenemos la tradición, ¿verdad? De comer las comidas de Semana Santa, ¿verdad? Entonces no sé si lo vayan a hacer, no sé cómo vayan a hacer, pero no vamos a permitir, sea de la manera que sea, ¿verdad? No vamos a permitir que el miedo nos controle, ¿verdad? Tenemos que ponernos a salvo del miedo. Ahora, de que es real, de esta situación del virus es real. Si usted está viendo las noticias, ¿verdad? Esto es real. Desafortunadamente a muchas personas todavía en muchos lugares del mundo no les ha caído el 20 de qué tan serio es esta situación. Estamos viendo a personas que dan las noticias en países donde la situación está mucho más difícil, donde los familiares han puesto sus muertos en las calles por miedo y los que dan los reportes, vemos cómo su voz, al estar dando la noticia, cómo se quebra su voz, cómo el llanto les gana, cuando vemos doctores, donde su voz se les quebra de la desesperación de cómo está la situación, ¿verdad? Donde ellos están exponiendo sus vidas y luego vemos por el otro lado las personas que aún no les cae el 20, que tienen que darle una infracción, de que tienen que ponerlos en la cárcel por no hacer caso a las medidas que nos están dando los líderes de nuestras comunidades. Entonces, pues espero transmitirles, ¿verdad?, algún mensaje de esperanza en esta ocasión. Ahora, de que el miedo es real, ¿verdad? Pero los que hemos confiado en el Señor, tenemos que agarrarnos del Señor hoy más que nunca, sabiendo de que dice la palabra de Dios que todo obra para bien para los que aman al Señor. Familia de la Mar en español, les extraño mucho. Sigamos comunicándonos a través del teléfono y orando los unos por los otros y orando por el mundo entero, porque tenemos que estar orando por el mundo entero. La definición del miedo, fíjese lo que es, porque una cosa es miedo y otra cosa es tener temor de Dios. Y temor de Dios sí tenemos que tener, pero no miedo. Fíjese, la definición del miedo, de acuerdo al diccionario, dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. En este caso, pues sabemos que este virus del COVID-19 es real. Miles de infectados,
a través del mundo entero. Miles de muertos. Es real. Ahora, fíjese lo que es el miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y el temor de Dios, por otro lado, es el respeto, la reverencia, la admiración, la sumisión y obediencia a Dios. No por miedo a perder el control de miedo, sino por reverencia. Un temor, un miedo de reverencia, un temor de respeto, de admiración por Dios, de sumisión y obediencia. Por eso es de que podemos estar tranquilos por las promesas que el Señor nos da en su palabra. Porque leemos, un día le creímos a Él y vamos a seguir creyéndole. Ahora, nunca habíamos pasado por algo así. Y yo creo que esto es algo historia, porque imagínense, es una situación mundial. Mundial es esta situación. Entonces, pero sobre todo eso, vamos a confiar en las promesas que el Señor nos da. Fíjese, el miedo, muchas veces si permitimos a ese tipo de miedo que no es saludable, nos puede paralizar. El miedo nos puede paralizar. El temor de Dios nos puede salvar. ¿Sí me entiende? El miedo nos puede paralizar. El temor de Dios nos puede salvar. El miedo no se vence porque vemos personas que somos miedosas y tienen miedo para todo, ¿verdad? Pero y entonces es difícil decirle a una persona no tengas miedo y ya nada más porque le digamos ya deja de tener miedo. El miedo no se vence, el miedo se usa para vencer. O sea que a pesar de que usted tenga ese miedo, ¿verdad? Se recuerda la palabra de Dios. Había un hombre muy valiente en la Biblia, el cual se llamaba Pedro, el apóstol San Pedro. Él era uno de los que hablaba y luego pensaba, ¿verdad? No pensaba para hablar, ¿verdad? En una ocasión la Biblia nos da una historia en los evangelios de que Jesús venía caminando sobre el agua y los discípulos tuvieron miedo, creían que era un fantasma, dice la Biblia. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, que era muy atrabancado, luego y muy aventado, ¿verdad? Dice, si de veras hacer esto, a ver, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Yo sé que es una historia que es muy conocida. Y Pedro sale de la barca, entra al agua, pero cuando empieza a caminar en el agua, le entró el miedo. Un miedo, imagínese dar ese paso. Jesús le dijo, vente. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 14 y el verso 30 y 31 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Está hablando de Pedro, de esta historia. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el verso 31 de Mateo 14 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo lo de Dios es por fe. Todo es por fe. Si usted tiene temor, usted tiene que creer que las promesas de Dios son reales y que Dios es soberano y que Él sabe lo que está ocurriendo. Y si usted lo cree, tiene que creerlo por fe. No hay otra manera. Todo lo que habla la Biblia es por fe. Entonces, fíjese, nos da hay otra historia, ¿verdad? Yo creo que en la Biblia nos hablan muchos pasajes que nos hablan acerca de no tengas miedo, no temas, no temas. Hay más de 300 ocasiones en las que la Biblia usa la palabra no tengas miedo, no temas. ¿Se acuerdan cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, él y su esposa Elizabeth eran ya unas personas de edad avanzada y no podían tener hijo? Y ellos le habían pedido a Dios, y Zacarías era un sacerdote y estaba en el templo, ¿verdad? Y se le presenta el ángel y lo primero que le dice, ¿verdad? No temas, no tengas miedo. Y le da la promesa
de que iba a quedar embarazada su esposa Elizabeth. Se turbó que el ángel le dijo, no temas. El caso de María, la Virgen María, se recuerdan también cuando el ángel vino a ella y le dijo que iba a quedar embarazada, pero inmediatamente cuando se le presenta al ángel, lo primero que le dice, no temas. No temas. Dios lo mismo nos dice a nosotros, no temas. Hablando de la historia de Zacarías, el capítulo de Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y en el caso de María, es en el Lucas 1:30, dice, entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Sí, y vemos más de 300 ocasiones donde Dios dice, no temas. ¿Por qué? Porque ver algo sobrenatural de Dios, lógico que nos va a dar temor. Pero Dios dice, no temas. Lo mismo en cualquier situación por la que estemos pasando. Dios nos dice, no temas. No temas. Confía en el Señor y espera en Él. ¿Verdad? En la última semana, sabemos que en esta semana que viene, el próximo domingo, estaremos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los cristianos la celebramos todo el tiempo, porque todo el tiempo hablamos de la resurrección de Jesucristo, no solamente una vez al año. Pero en esta semana, en su última semana en la que Jesús anduvo en este mundo, vemos algunos acontecimientos. Jesús tuvo una cena muy privada con sus 12 discípulos, con sus 12 apóstoles. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 26 y el verso 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con sus 12. Está hablando de sus 12 apóstoles, la palabra del Señor. Ahí Jesús nos habla, ahí ocurrieron varias cosas. Le lava los pies a sus apóstoles para enseñarles el servicio. Jesús en otra ocasión dijo, yo vine a servir, yo no vine a ser servido. Por eso es que nosotros fuimos llamados a servir. Ahí mismo en esa cena también les dice que uno de ellos lo iba a traicionar, que lo iba a entregar. En la palabra del Señor nos dice, Mateo 26, 21, de la siguiente manera. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense esa noticia. Y ahora que leemos la Biblia, usted y yo sabemos que estaba hablando de Judas. Entonces, ahí también en esa cena privada, Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad?, que Satanás les había pedido a ellos para zarandearlos como a trigo, porque en esa semana es cuando Jesús fue crucificado. Jesús les dice en la palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, está hablando de Pedro, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32 de Lucas 22, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Verso 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, el Señor es un Dios soberano, que Él sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Pedro dice, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, es más, hasta la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, mira, tú, antes de que el gallo cante una vez, tú me vas a negar, no una vez, no 2 veces, 3 veces me vas a negar que no me conoces. ¿Por qué? Por miedo.
El miedo. El miedo nos hace hacer, cuando el miedo nos llega a controlar, el miedo nos hace hacer cosas terribles. Y Pedro, todo pasa exactamente como Jesús le había profetizado. Después, en el verso 62 de Lucas 22, cuando ya él le niega las 3 veces y él escucha que canta el gallo, fíjese, cuando el gallo canta, él ya le había negado las 3 veces y inmediatamente Pedro dice en el Lucas 22, 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le había fallado a su Señor. Le había negado. Habían dado 3 años con Jesús. Había comido con Él. Anduvieron por las ciudades juntos con los discípulos. Y ahora al final le está negando. No una vez, no 2 veces, 3 veces. Y Jesús le dijo, pero mira, tranquilo. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y una vez que regreses, porque después Pedro, ¿quién vino a hacer? Pero todo fue porque, por miedo. Jesús, ¿sabía usted que la Biblia nos habla que Jesús tenía discípulos secretamente? Dice la Biblia en Juan 19, 38 y 39. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, ya después que Jesús había quedado crucificado en la cruz por usted y por mí. Su cuerpo, dice, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y el verso 39 dice, también Nicodemo, ¿se acuerda que Nicodemo nos habla en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo? Pues yo creo que Nicodemo sí nació de nuevo, porque era uno de los discípulos en secreto de Jesús por miedo. Ojalá y que usted no sea un cristiano en secreto, ¿verdad? Por miedo. No. Gracias a Dios que tenemos libertad aquí en los Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Tenemos libertad. No nos avergoncemos del Señor, y menos por miedo. ¿Sabe qué? Tenemos que conquistar el miedo. Pero todo era por miedo. Por miedo. Cuando Jesús resucita, después de que Él resucita, dice la Biblia, fíjese dónde estaban los discípulos. En Juan capítulo 20 y el verso 19, es después de que Jesús resucita, fíjese. Dice la Biblia en Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando ya Jesús había resucitado, fíjese, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Sin abrir las puertas, el cuerpo resucitado de Jesús no necesitaba que nadie le abriera puertas. Y estaban ellos bien encerrados por miedo. El miedo es real. No importa que usted diga que usted es bien valiente, que esto otro, de repente tiene unos miedos que usted se queda como, ¿qué le pasa a este? El miedo es real y ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que cambiar el miedo por el temor de Dios. El miedo nos paraliza, pero el temor de Dios es un temor de reverencia a Dios, no es un miedo. Dios nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente hacia el trono de su gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Confiadamente, no un miedo de, ay Dios mío. No, Él quiere que nos acerquemos a Él con confianza. O sea, el temor de Dios es un temor de reverencia, como les decía, de respeto, de admiración, de sumisión, de obediencia. Porque yo amo a Dios, porque Él me amó a mí primero. Y por eso yo tengo temor de Dios, de reverencia, de respeto. Yo sé que yo puedo acercarme a Dios
confiadamente. Tenemos que cambiar el miedo por el temor de Dios. Pregúntese, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Tenemos que preguntarnos, porque nos van a venir situaciones como las que estamos viviendo, como las que estamos confrontando. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que seamos infectados? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Tenemos que preguntarnos eso y arreglar cuentas con el miedo. Porque tenemos, si somos cabezas de hogar, tenemos que salir. Si tenemos un trabajo todavía, porque desafortunadamente muchos están quedando sin empleos. Pero tenemos que salir adelante y confiar en el Señor, porque ¿qué más nos queda hacer? Confiar en el Señor. Y creerle que Él está en control, que nada pasa sin su permiso. Nada pasa sin su permiso. Fíjese, el hoy es un regalo de Dios, el mañana no nos pertenece. Aún en la oración modelo que encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 6 y el verso 11, nos dice de la siguiente manera, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que Dios quiere que el pan nuestro es cada día. No dice el pan nuestro de cada semana, no dice el pan nuestro de cada mes, no dice el pan nuestro de cada año, dice el pan nuestro de cada día. El hoy es un regalo de Dios, el mañana no nos pertenece. No sabemos, claro que tenemos que hacer planes como si fuéramos a vivir 100 años, pero hay que vivir el hoy como si hoy fuera nuestro último día. Y más si ya hemos nacido de nuevo, más si hemos entregado nuestras vidas a Él. He aquí la necesidad de entregar nuestras vidas a Dios, creerle a Dios. Y todo es por fe. El pan nuestro de cada día, cada día, cada día, cada día. La Biblia nos dice eso, que cada día, un día a la vez, un día a la vez. La pregunta que le quiero hacer es, ¿con qué actitud estamos confrontando esta situación? La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 y el verso 5 de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir en esta versión Reina Valera, hay otras versiones que dice esta actitud. ¿Con qué actitud? Es mi pregunta hacia usted. ¿Con qué actitud estamos confrontando esta situación? ¿Cómo estamos confrontando esta situación? ¿Cómo está su actitud en su casa? Cuando no estamos acostumbrados a estar en casa, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a molestarnos con la esposa, empezamos a molestarnos con los hijos, empezamos a ponernos de mal humor y queremos culpar a la situación. No. Tenemos que, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál era la actitud de Cristo Jesús? Dice la Biblia que la actitud de Cristo Jesús, mire, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por usted y por mí. ¿Cuál es nuestra actitud en nuestro hogar? ¿Cómo estamos permitiendo que el miedo nos gane y empezamos a tener mala actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la tienda? Porque en la tienda ya han visto cosas que no encuentran el papel de baño, que no encuentran el frijol, que no encuentran, y hay gente con mala actitud. Tenga una buena actitud donde quiera que ande. Si usted todavía tiene trabajo en su trabajo, hay requisitos, hay maneras de cómo llegar donde trabajemos. Hay reglas. ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo es la actitud al escuchar a nuestros líderes? ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos los consejos de los doctores que nos están dando, lo que hay que hacer? Donde quieran los países, quédense en casa, quédense en casa. Quédense en casa, donde quiera. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos den una infracción? ¿Cómo estamos? ¿Con qué actitud estamos confrontando esta situación?
¿Sabe qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 13, el verso del 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Con qué actitud estamos obedeciendo las reglas que nuestros líderes electos nos han dicho que hagamos? Que nos quedemos en casa, que nada más salgamos para lo necesario. Sigamos, hagamos caso. Hay doctores que casi llorando nos dicen: por favor, quédese en casa. Sigamos, tengamos una buena actitud concerniente a esto. Hagamos nuestra parte. ¡Ay, es que ir a la iglesia! ¿Sabía usted que la iglesia primitiva creció en las casas? Usted en casa, usted papá, agárrese a su familia y tengan devocionales, agárrese a su familia y lean la palabra de Dios. Oren por esta situación. En el momento que tenemos nuestra reunión de la mar en español, ¿verdad? Veamos el programa, apóyenos, pero hagámoslo. El Señor no se limita al templo. Él está ahí en su casa. Pero, ¿cuál es nuestra actitud? Necesitamos la iglesia orar. La iglesia somos nosotros, no es el lugar. Somos la gente. Necesitamos estar intercediendo por los médicos, todos los del campo médico. Esas son personas ahorita que son los que están poniendo su vida. Están arriesgándose de ser infectados. Muchos de ellos lloran emocionalmente, físicamente, se están desgastando y corriendo el riesgo de ser infectados. Oremos por ellos, oremos por nuestros líderes electos que necesitan sabiduría de parte de Dios para que Dios les guíe en las decisiones que tienen que estar haciendo. Porque de cualquier manera, si usted y yo no hacemos caso, un día nos van a meter a la cárcel si no hacemos caso. ¿Es por la buena o por la mala? Yo prefiero por la buena, mejor hay que escucharlos. Aparte que el Señor me dice, no me están diciendo algo en contra de la palabra del Señor. Tengamos una buena actitud. En Mateo capítulo 22, versos 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si usted ama a su prójimo como a usted mismo, haga caso. Mantenga la distancia que están recomendando. Lávese sus manos. Hagamos el consejo que nos están dando. No esperemos hasta que llegue una situación a nuestra familia. ¿Cómo es nuestra actitud? Ahora, el plan de Satanás, ¿sabe qué es? Que usted y yo tengamos miedo. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Isaías 26:3 de la siguiente manera: tú, habla del Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitamos confiar en el Señor. Vamos a hacer nuestra parte, obedecer las reglas, pero a la misma vez sabemos que estamos confiando en el Señor. Él dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado.
Y en Juan, 1 Juan 4:18, nos dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora fíjese, a un inicio, los discípulos, Jesús después de su resurrección los encontró escondidos, pero al final vemos cómo ellos, los discípulos del Señor, sus seguidores del Señor, se pusieron a salvo del miedo, porque usted y yo tenemos que ponernos a salvo del miedo. Ellos se pusieron a salvo del miedo, y la Biblia nos habla que ese mismo Espíritu Santo que vino a ellos en la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu Santo que ahora, cuando usted y yo le recibimos a Jesús, viene a habitar en nosotros. Y dice la Escritura en 2 Timoteo 1:7, dice de la siguiente manera, en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y los primeros 300 años después de la resurrección de Jesucristo, después de la venida del Espíritu Santo que vino y donde empezó la iglesia, después los primeros 300 años del cristianismo fueron años muy difíciles para el cristianismo. Hubo una persecución, que eran perseguidos hasta la muerte. La mayoría de cristianos dieron sus vidas, fueron masacrados, fueron muertos de unas muertes muy feas. Fueron muertos en coliseos romanas, en las catacumbas romanas. Eran perseguidos los primeros 300 años del cristianismo. Eran perseguidos hasta la muerte. Y la gente que los mataba se desconcertaban por la manera y la valentía con la que ellos morían. Morían alabando el nombre precioso del Señor. Y es el mismo Espíritu que nos da ese valor. No temas, dice el Señor. Por eso es la confianza que tenemos en Él. Por eso es la necesidad de nacer de nuevo, de entregar nuestra vida a Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Jesús dice, sin Él no podemos hacer nada, pero con Él todo lo podemos. La salvación es por fe, la sanidad es por fe, las promesas de Dios las creemos y son por fe. Todo lo que estamos pasando tiene un plan, porque dice el Señor en su palabra que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y cuando Él dice todo, ese es todo. Usted y yo nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo. Hoy en día, me decía mi hijo, el fin de semana ya no hay diferencia si es lunes, si es domingo, si es martes. ¿Por qué? Porque todos debemos de estar en nuestras casas. Ya no hay de que usted va a planear de dónde se va a ir de vacación. Ya no hay de que dónde va a planear para pasar el fin de semana. No hay diferencia. Nunca habíamos vivido. Yo les extraño, familia de la mar. Les extraño. Me siento raro estar predicando de esta manera, pero gracias a Dios que por lo menos tenemos esta manera de estarnos comunicando para seguir en comunicación. Pero ¿sabe qué? Confiemos en Dios. Pase lo que pase, tengamos una buena actitud. Tengamos una buena actitud. Confiemos en las promesas de Dios. ¿Sabe qué? Pase lo que pase, usted y yo, si hemos confiado en el Señor, usted y yo no vamos a vivir ni un segundo más, ni un segundo menos de lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Pero vivamos el hoy. Escuchemos y tengamos una buena actitud. Le quiero dejar con unas promesas de Dios, pero tenemos que creerlas por fe. Le quiero dejar unas promesas del Señor y creámoslas por fe. Porque lo de Dios todo es por fe, como le decía ahorita. Todo es por fe. Todo lo de Dios es por fe. Isaías 41, verso 10 y el verso 13. Dice el verso 10, no temas porque yo estoy contigo.
Es una promesa de Dios, créala por fe. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 13 de Isaías 41 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No deje que el temor, crea estas promesas de Dios y no deje que el temor lo controle. No deje que el temor lo paralice. Use el temor para vencer, que a pesar de que tenga miedo, dé el paso y crea en Dios. Y crea en sus promesas de que Él es real. En Josué capítulo 1 y el verso 9 hay otra promesa. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tómese las precauciones, pero confíe que el Señor va con usted. No nos hagamos bravucones, Tengamos buena actitud, tengamos buena actitud. Si va a la tienda y usted andaba agarrando y alguien se le arrebató, déjese lo que se lo lleve. Y no se pelee, tenga una buena actitud. Muestre el amor de Dios, tenga la actitud que tuvo Jesús. Y en Salmo 23:4 nos dice de la siguiente manera, el Salmo 23:4, fíjese. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 56:3 hay otra promesa muy bonita. Fíjese, dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Porque quizás vengan momentos donde usted tenga temor. Si tiene familia y no tiene un trabajo y no tiene un empleo, está habiendo gente desempleada día por día, no por miles, ya son por millones. Y solamente hablando de Estados Unidos, imagínense de todo el mundo. Y eso puede acarrearnos temor, pero en el día que temo, yo en ti confío. Y en Filipenses 4:6 y 7 nos dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el Salmo 27:1 hay otra promesa: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Y en el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el Salmo 103 y el verso 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No un miedo de que lo paralice, sino un miedo de reverencia a Dios, de que lo ama a Él y de que lo respeta a Él, que lo alaba y lo bendice a Él. Y por último, en el Salmo 40, en Isaías 43:2 nos dice de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Necesitamos orar por un milagro de sanidad para este mundo, por esta situación de este virus. Pero ¿sabe qué? El milagro más grande es la oración por las personas que aún no le han entregado su vida a Jesucristo. Porque el cambio de corazón, el milagro más grande que puede existir es la salvación. Que una persona entregue su vida a Jesucristo. Porque si encuentran la medicina y ya todos somos sanos, como quiera nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. De otra manera quizás. Pero dice la Biblia que está establecido para el ser humano que se muera una sola vez y después un juicio.
Entonces vamos a orar por salvación. También vamos a orar que encuentren una vacuna. Vamos a orar por no solamente por los doctores, por los médicos, todos los que están trabajando en el campo médico, todos los voluntarios, todos los líderes electos, todas las personas que están, los policías que tienen que estar guardando el orden y las personas que tienen que salir donde hay gente por alguna razón, ¿verdad? Necesitamos estar orando y por una sanidad, y esto ya no solamente es local, sino que mundialmente. La Mar, familia de la Mar en español, sigamos orando por que personas vengan y conozcan la salvación de Dios, porque las personas encuentren la sanidad porque es Dios el único que puede ayudarnos. Que Dios les dé la sabiduría. Hay muchos en el campo médico que son creyentes y piden oración. Sigamos orando por ellos físicamente para que no se vayan a contagiar, emocionalmente porque es carga difícil. Están trabajando muchas horas físicamente, emocionalmente se están desgastando también de ver cómo gente fallece. Entonces oremos por ellos de esa manera, por que Dios dé sabiduría a todas las personas y a cada uno de los que ya conocemos al Señor y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de los seres humanos en el mundo entero. Señor, le damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, porque sabemos que usted es un Dios soberano, que usted está atento a todo lo que está sucediendo, Señor, que nada pasa sin su permiso. Señor, usted lo está permitiendo por alguna razón, Señor. Padre, oramos por aquellos que ya le hemos entregado nuestra vida a usted, Señor, que usted nos ayude a seguir creyendo por fe sus promesas que usted nos ha dejado, Señor. Oramos por cada papá, cada mamá, cada joven, cada ancianito, Padre. Especialmente oramos por los del campo médico, Padre. Oramos por los líderes electos, Padre. Oramos, Señor, por cada una de las personitas en el mundo entero que han sido, Señor, afectados a través de un familiar, o a lo mejor ellos están infectados, Padre, donde están aislados, Señor. Oramos por ellos, que usted traiga esa sanidad, Señor. Oramos, bendito Señor, por cada una de las personas que están envueltas en el campo médico, Señor. Y Señor, vamos a seguir esperando en usted, Señor, Padre, y confiando en usted, sabiendo, Señor, que a los que le aman a usted, todo obra para bien. Oramos. Yo sé que usted ama a toda la humanidad. Dice en su palabra que de tal manera usted amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ama a la gente, Señor. Ayúdenos a amar a la gente. Oramos por ella. La dejamos en sus manos, bendito Señor. Le damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cada necesidad, Señor, cada necesidad usted la conoce, Señor. Los voluntarios, Padre, Señor, oramos por los policías, oramos por los soldados, oramos por todos y cada uno de los hospitales, Padre. Oramos, Señor, por todo el personal, Señor. Oramos por todo, Señor, todo este mundo entero, Señor. Gracias le damos porque, Padre, hasta aquí usted sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dejamos todo en sus manos y todo se lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Familia de la Mar, que Dios me los bendiga, y todos y cada uno de ustedes que tuvieron a bien sintonizarnos, les damos muchas gracias. Que el Señor me los bendiga. Familia de la Mar en español, no se nos olvide, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Josué 1:8. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Que Dios me los bendiga y sigamos una buena actitud, ¿ok? Dios me los bendiga.